Buenas, estamos acá con una invitada muy especial, alguien que yo admiro y aprecio un montón. Este, con- eh, Tengo la suerte de compartir un proyecto entre la Universidad de La Plata y la UNSAM eh, con, con vos. Bueno, buenas Este, tardes, muchas gracias por la invitación, un lujo realmente. bueno, gracias a vos, ese era lo primero. Estamos con María Andrea Farina. Es docente, investigadora especializada en acústica arquitectónica, Sí. investigadora también de este tema. Y recientemente acabas de editar un libro, ¿no? Sí, Este, Sobre la acústica de salas y las tipologías, digamos. sí, los tipos de salas para música y tratando de explicar un poquito el funcionamiento de esas salas a partir de la tipología. Es un libro que está orientado para arquitectos que se enfrentan con un proyecto para hacer una sala y quieren poner las líneas iniciales de los croquis preliminares para saber cuál va a ser la ventaja o desventaja acústica de haber planteado un esquema de partido con determinada forma. Y también está orientado a músicos para ser un poco más conscientes de la carga acústica de los espacios. La carga acústica. ¿Qué vendría a ser para que... ¿Cuál es la respuesta acústica del espacio? A nosotros, en la línea de investigación que llevamos adelante en la universidad, nos gusta mucho un concepto de un acústico que se llama Lothar Kremer, que habla del instrumento musical ampliado. Y si pensamos en un instrumento musical, podríamos dividirlo en cuatro partes: la fuente de energía, el excitador, el oscilador y la caja de resonancia. Y la sala es una segunda caja de resonancia, es esa ampliación del instrumento. Dicho en una forma muy coloquial, si yo toco guitarra y toco en la cocina, toco en el living, toco en el dormitorio, toco en el pasillo del edificio, toco en el living y dejo abierta la puerta del pasillo, las características de la guitarra físicas no cambiaron, pero el sonido de mi instrumento se modificó. Entonces eso para un músico nos parece muy importante y, y es interesante a tener en cuenta, porque el músico siempre opera con la acústica del lugar. Claro, es inseparable del espacio, ¿no? El estar Exacto. haciendo la música, claro. O sea que, de alguna manera, pensando así, eh, tenemos que pensar en todo un conjunto, ¿no? Como en el fenómeno, la situación de sonora, Sí, esa de estar ejecutando con su sala, con sus instrumentos, con el músico y sus características. sí. Hay algo interesante que es que muchas salas en el mundo, si uno estudia el repertorio que hacen, a veces eligen, en salas de primer nivel mundial, eligen mayormente un compositor porque el lenguaje musical de ese compositor es el que mejor se ajusta a la acústica de la sala. Y cuando una orquesta es itinerante y de repente está acostumbrada a tocar obras con un tiempo de reverberación que les es propio de la sala, en la que ensayan habitualmente y tocan habitualmente, y cambia de teatro, si la reverberación acompaña de distinta manera, tal vez modifican un poco el tempo de la obra, para que la línea melódica siga quedando cohesionada a pesar de una, por ejemplo, menor tiempo de reverberación. Entonces hay decisiones que toman los músicos y el director, en definitiva es que la obra salga según lo que yo tenía previsto. Y hay que adecuar muchas veces la ejecución a la acústica del lugar para que la obra ocurra, digamos. Claro. Digamos que la obra es indisociable del espacio. Por lo cual, de Ahí hay, alguna manera, la obra en sí sucede de distintas formas, ¿no? En distintos sí, espacios. sí, si uno, por ejemplo, escribe una obra de música sinfónica, o sea, la piensa en función de una sala de música sinfónica. Entonces, bueno, el balance de los instrumentos, el pianísimo, ya lo puede empezar a prever en función de la acústica de ese espacio que está estandarizado.
Ahora, cuando pienso en una obra de arte sonoro, o escribo una obra para el hall del Teatro San Martín, ahí ya la respuesta acústica de ese espacio es otra, y tal completamente. vez la música es indisociable de ese espacio, y en otro espacio no ocurre. O sea, todas las obras, digamos, no son acústicamente trasladables. Y si las traslado, tal vez tenga que hacer adecuaciones para que, lo mismo que decíamos hace un ratito, la obra en definitiva ocurra. Mira, justo recién decías algo y pensaba que estaba bueno eh, eh, ayudar a contar un poquito a la gente que pueda entender la idea de la reverberación. Sí. Bueno, ¿Qué componentes, qué fenómeno es en particular y qué componentes son las que están... eh, Bueno, la reverberación fue un concepto para la acústica arquitectónica y la acústica de salas para música muy importante, porque hasta que fue establecido ese concepto, las salas se construían con un modelo de ensayo y error. O sea, la música sonaba adecuada en un espacio y se replicaba ese modelo. En 1895 hubo un investigador que se llamó Wallace Sabine, que trabajaba en Harvard, y le pidieron que corrigiera la acústica de la sala de conferencias, del Museo de Arte Fogo, donde no se le comprendía a los oradores. Y a partir de muchos estudios que hizo, se dio cuenta que si aumentaba la cantidad de absorción en el recinto, se le comprendía mejor a los oradores. Y estableció el parámetro que es el tiempo de reverberación, que es el tiempo que le toma al sonido ser apenas audible una vez después de que la fuente se ha callado. Es decir, aplaudo en el living de mi casa y cuánto dura mi aplauso en el living. Aplaudo en el pasillo del edificio y cuánto dura mi aplauso en el pasillo. Y Sabine estableció una fórmula muy sencilla para calcularla, que vinculaba el volumen del espacio con la cantidad de material absorbente en el interior. Y fue el primer parámetro que sirvió para calificar la respuesta acústica de un recinto. En el estudio que realizó, o a partir del estudio que realizó, se pudo establecer que las salas que eran para música sinfónica requerían tiempos de reverberación de 2 segundos. Es decir, que un músico toca una nota, interrumpe el sonido y permanezca en el espacio, o en el tiempo, mejor dicho, 2 segundos ese sonido. Si las salas de conferencias requerían tiempos de reverberación de 1 segundo, para que una sílaba se comprenda después de la otra en un discurso hablado, y los 2 segundos de las salas para música sinfónica tiene que ver con la cohesión de la línea melódica, ¿sí? En el medio tengo los teatros de ópera, que tienen una combinación de texto y música. La ópera en realidad era en el idioma local. Wagner escribía ópera en alemán y Verdi escribía ópera en italiano. Y era condición que se comprendiera el texto. Entonces esas salas tienen ese tiempo de reverberación de 1 segundo y medio, que genera como una buena mezcla entre la inteligibilidad del texto y la inteligibilidad de la música. Digamos que cada espacio va a tener un requisito de reverberación diferente. Y uno genera una geometría, genera superficies difusas y absorbentes para que ocurran esos tiempos de reverberación acordes al uso que se le va a dar al espacio. Y cierro un poquito. Esto es muy general, por supuesto yo no puedo pensar que a toda la música sinfónica le van a quedar bien los 2 segundos de reverberación. Si estoy haciendo Stravinsky, necesito más inteligibilidad nota a nota, y tal vez Stravinsky suene mejor en una sala de 1 segundo y medio de reverberación o 1 segundo, 7. Y Bruckner, todo grandilocuente, tal vez suena mejor en una sala que tiene un 2,2 de segundos de tiempo de reverberación. Por eso mencionaba hace un rato que cuando una orquesta es itinerante y se encuentra con una sala que tiene determinado tiempo de reverberación, tiene que adecuar lo que está tocando a que en definitiva el oyente escuche la sinfonía correctamente y la música suene cohesionada y bien de acuerdo al imaginario del director, ¿no? A las decisiones del director y de los músicos. Y tengo una pregunta, ¿en qué momento, qué fue lo que sucedió con esta
con de este costos, establecimiento del digamos. tiempo de reverberación, bueno, Exacto. fue maravilloso, porque eso ocurrió a principios del siglo XX, donde además a nivel de arquitectura ocurren cambios muy importantes. Aparecen nuevas tecnologías constructivas, con lo cual los arquitectos, cuando se enfrentaban al diseño de una sala para músicas, ya no tenían que repetir los modelos del siglo anterior. Podían hacer cualquier geometría, esto, bueno, solo en teoría, después en la práctica no fue tan exitoso como prometía, pero bueno, es el camino de la investigación y el recorrido de la ciencia, ¿no? Esto le permitió a los arquitectos hacer salas completamente novedosas con respecto a la forma y a la arquitectura interior, y si esas salas cumplían con el tiempo de reverberación adecuado para el uso que se le iba a dar al espacio, prometían ser salas exitosas. Después, bueno, las salas del siglo XX, la arquitectura del siglo XX es una arquitectura muy desprovista de ornamentación, con lo cual ya las superficies difusas, que eran lo que se descubrió en la década del 60, 70, que le daban en realidad calidad acústica a las salas del siglo XIX, las líneas simples de la arquitectura del siglo XX hizo que aparecieran un montón de salas que tal vez no tenían acústica tan exitosa. Y A este, pesar de tener buen tiempo de reverberación, ¿sí? Con lo cual implica que hay un montón de parámetros más que inciden en la calidad acústica de un espacio. Pero bueno, hasta el siglo XX fue lo único que se conocía. justo venía a eso en particular lo que te iba a preguntar. Este, ¿Cuáles son esos otros parámetros importantes, además, digamos, del tiempo en el que se puede mantener un sonido más allá de cuando acabó su existencia per Bueno, se? hay muchísimos. Se pueden dividir en 4 o 5 grupos, pero parámetros hay muchísimos en la literatura y que dependen de lo que está buscando el investigador y lo que quiere establecer, ¿sí? Pero bueno, en una línea muy general se pueden ordenar en 4 grupos. Uno son los parámetros temporales, que evalúan el desarrollo en el tiempo de las señales. Otros son los parámetros energéticos, que son muy importantes, que comparan la energía en dos porciones de la señal. O sea, yo puedo tener salas con gran reverberación y mucha claridad o definición de los sonidos, porque tal vez tengo en los sonidos concentrada la energía en la primera parte de la señal y después tengo un decaimiento con poca energía. Entonces eso me da una adecuación de la acústica interior para que dé cuenta de dos cosas que parecen contrapuestas. Alta reverberación es, tengo en una iglesia, por ejemplo, donde un discurso hablado, una sílaba se mezcla con la Con la siguiente. otra. Ahora yo podría tener esos 2, 3 segundos de reverberación, pero si la energía no cae paulatinamente, sino que cae más abruptamente al principio, puedo tener gran definición de sonido, gran claridad en los sonidos y gran reverberación. Entonces hay un grupo de parámetros temporales entre los cuales está la reverberación y otro grupo entre los cuales está la claridad, la definición. Hay parámetros espaciales que evalúan cómo llega la energía a los dos oídos del oyente, ¿sí? Y hay parámetros que miden la energía en el interior del recinto. O sea, que cuando yo estoy cerca de la orquesta o muy alejada, no escuche mucho contraste como el que la fuente está muy alejada de donde yo estoy escuchando. Entonces, hay parámetros que miden el mapeo de la energía sonora en el interior del recinto. Esos son, es una clasificación, en realidad es como las partes del instrumento que te dije al principio. Son 4 partes, después, bueno, veremos. La flauta traversa, ¿tiene resonador o no tiene? Y ahí los Claro. acústicos dicen una cosa, los flautitas dicen otra. Y mira, ya que estamos ahí y nombraste a la flauta, en, supongamos una sala sinfónica, eh, la variedad de instrumentos que trae una orquesta, Sí, aunque sea para tener un ejemplo, una orquesta sinfónica, en donde hay muchos tipos de instrumentos distintos que a su vez generan
patrones de radiación distintos, están ubicados en distintas partes. Sí. Este, ¿cómo, eh, ¿cuáles son como los elementos característicos eh, que se buscan con respecto a la variedad espectral, sería, o algo por el estilo? ¿Hay algo relacionado a la sala? Digamos, hay salas, por ejemplo, que funcionan mejor para este tipo de instrumento, como vos lo decís, está la claridad, digamos, que es como está relacionado el primer tiempo de la reverberación mucho para la claridad. Bueno, hay instrumentos que tienen como respuestas que son más propias de esas formas de Sí, sonido. ¿Cuál es la en, relación con en lo realidad espectral? la orquesta, te voy a contestar algo, no sé si es lo que me Dale. preguntaste, pero veremos en el camino. La orquesta tuvo un desarrollo muy orgánico que tuvo que ver con los lugares donde tocaban los músicos. Eh, la música sinfónica temprana se tocaba en salas de palacio. Entonces, la cantidad de instrumentos en el orgánico es mucho más chico que en la orquesta posromántica. Con la Revolución Francesa fue necesario que la música fuera accesible a todas las personas, con lo cual apareció la necesidad de construir espacios especialmente dedicados para la música sinfónica, que son los auditorios tipo caja de zapatos, y la orquesta pasó de las salas de Palacio a la sala para música sinfónica, y en ese espacio se estableció el modelo de orquesta con maderas a dos, ¿sí? Que hacia el romanticismo y posromanticismo empieza a crecer, pero en promedio se mantiene prácticamente estable con ese maderas a dos. Quiere decir que si la orquesta hubiera nacido en una sala de otra tipología que no fuera una caja de zapatos, probablemente la cantidad de instrumentos en el orgánico, la cantidad de instrumentos por familia sería diferente. O sea, yo creo que el espacio donde se hizo música condicionó a la formación orquestal. En la década del 60 aparece una nueva tipología de salas para música, que es la tipología de arena o viñedo, que tiene un escenario central y el público en bandejas rodea la orquesta, ¿sí? Y esto el arquitecto que la diseñó la Sala de la Filarmónica de Berlín, que fue la primera de esta tipología, que ya no es ni un abanico ni una caja de zapatos, se basó en una experiencia que había tenido viajando por África. Se había dado cuenta de que las manifestaciones musicales tenían lugar en plazas, en espacios abiertos, donde los músicos se ubicaban en el centro y el público los rodeaba. Y el músico salía tal vez de la escena y entraba un participante del público. Entonces, este concepto lo llevó a una sala de conciertos y dijo, bueno, pongo el escenario más o menos en el centro, pongo al público rodeando ese escenario. Todos no verían bien, entonces los levanto en terrazas y arma pasillos en toda la sala que permiten a los músicos acceder al escenario. O sea, replica esa idea de África en una sala en Alemania. Y por supuesto, yo tengo ubicaciones para escuchar la orquesta detrás de esa orquesta, ¿sí? Algo que en una caja de zapatos no se da. Yo no puedo ir atrás de la orquesta. Y obviamente la respuesta acústica en esas ubicaciones detrás de la orquesta no son buenas, que tienen la gran ventaja de ver al director de orquesta, que uno jamás ve la gestualidad, no ves lo que le están diciendo a los músicos. Pero Claro, ves la espalda. detrás del escenario, o sea, los instrumentos de la orquesta mayormente radian para adelante. ¿Sí? O sea, ¿quién radia para atrás? El corno. Entonces, si vos estás atrás, primero hay algo muy notable que cuando uno va a escuchar una sinfonía de Brahms, si bien hay orquestas que, por ejemplo, arman con los contrabajos a izquierda, que es la disposición alemana, sí, a izquierda, que es la alemana, la mayoría los tiene ubicados a la derecha. Entonces, cuando yo estoy escuchando una sinfonía, estoy ubicando los instrumentos donde lo tengo aprendido. Cuando estoy atrás, ese instrumento no está en el lugar del que yo esperaba que viniera. Después, bueno, tenés que radian mayormente para adelante y poquitos radian para atrás.
estás no tenés adelante los violines, sino que tenés adelante la percusión, y eso hace que la escucha de la obra sea completamente invertida. Está bueno pasar por esa experiencia para empezar a notar todas estas cosas que son tan importantes. Y estás tan cerca de los instrumentos que escuchás pequeños ruiditos propios de cada instrumento que estando en la segunda, tercera fila de butacas de un teatro se pierden. O sea, digamos que, ahora vuelvo a tu pregunta, si la orquesta hubiera nacido en un cielo abierto, el grupo, el orgánico, la formación orquestal hubiera nacido en un espacio abierto, o hubiera nacido en una caja, en una sala de conciertos tipo arena, tal vez los instrumentos, la cantidad serían distintos, la disposición sería diferente, algunos mirarían para adelante y otros para atrás. Me hace acordar mucho esto que contás. Eh, a- Hace un tiempo leí el libro de David Byrne sobre cómo funciona la música, se llama. Y él, en un momento, sobre todo lo hace en relación al rock y, y al espacio en el momento en el que el rock surge como un poco como contracultura, si queremos, ¿no? En el under. Entonces él hace un planteo también basándose en pensamientos sobre la música africana y lo colectivo y lo rítmico de la música africana, que de alguna manera está desarrollada en espacios al aire libre, en Claro, donde no existe la reverberación como existe en una sala. Entonces, exacto. eso da la posibilidad de que las rítmicas sean realmente complejas y polirrítmicas, porque al no perdurar cada sonido un montón de tiempo, se pueden comprender, digamos, el ser humano los puede Sí. interpretar, los músicos pueden tocarlo y no mezclarse, ¿no? Sí. Bueno, ahora ese tipo de obras tocadas en una iglesia, la esencia estructural de la obra no aparece. Claro. Por eso es lo que charlábamos al principio, el espacio es indisociable del instrumento musical. Eh, sí, es así. Y, me gusta pensar, es muy loco como ciertos acercamientos de la ciencia y demás eh, son como herramienta para cristalizar algunas eh, Sí, formas, sí, digamos, no científicas, como decir, los momentos en que se desarrolla, supongamos, un fenómeno, una música, una obra o algo, es un momento único en ese sí, espacio, con esos músicos, con esa sala, ¿no? Este, sí. Eh, y ojo que hay algunas obras que yo puedo acústicamente trasladar. En el caso que vos pusiste de la obra en el espacio abierto, si yo encontrara una sala extremadamente seca, tal vez seguramente la obra no ocurra. funcionara. Eh, bueno, hay obras que son pensadas para espacios muy reverberantes y se pueden trasladar, ¿sí? O uno puede hacer adecuaciones del espacio con el objeto de que la obra ocurra. En general, las obras que no son acústicamente trasladables, digamos que cuando el parámetro es físico, por ejemplo, la reverberación, si bien yo la obra la pensé para una catedral con un tiempo de reverberación de 6 segundos, si encuentro otro espacio que tiene 6 segundos de reverberación, seguramente la obra ocurra. Entonces yo puedo estudiar una serie de espacios y ver en cuáles puedo interpretar esa obra. En general, las obras que no son acústicamente trasladables son las que tienen una carga simbólica. La que ocurre en la Plaza de Mayo, como Mayo, los sonidos de la plaza. Hay una obra Hechas de para ese espacio, compuestas, pensadas. Sí, pero que además ese espacio le imprima no la carga acústica, sino la carga simbólica, Claro, la historia, o sea, que haya algo, o sea, en Mayo los sonidos de la plaza es una obra del grupo Buenos Aires Sonora que se hizo en el 2003, si mal no recuerdo, entre 2003 y 2006, para la Plaza de Mayo. Esa obra en otra plaza no es la obra, claro. porque hay un diálogo con la historia del lugar. Que no se puede trasladar a ningún Que otro no se lugar, puede a la trasladar a plaza de una otra ciudad. plaza en España. Claro.
totalmente. Entonces, en realidad, los parámetros acústicos, obviamente que una obra pensada para un espacio con 6 segundos de reverberación no puede ir a cualquier otro espacio, pero si yo encontrara un espacio con esas características, y estudiando dónde se ponen las fuentes, estudiando el espacio y estudiando la relación entre músicos y espacio y obra, es factible de ser trasladable. Pero si la carga es simbólica de esa obra en relación al espacio, ya no. Y mira, te quería preguntar algo en particular ahora, más en relación a, en esta comunión instrumento-sala, pero pensando un poco en los instrumentos, ¿no? Sí, Viste que hay instrumentos que tienen cierto, eh, em, yo digo como campo, un campo cercano o un campo más amplio de proyección, sí. ¿no? Hay ciertos instrumentos que por determinadas cualidades eh, vos podés escucharlos muy lejos, de manera clara, Sí. y otros que no. Y a su vez también hay instrumentos que de campos cercano no los escuchás tanto o no percibís tanto detalle como otros. ¿A qué se debe esta situación? ¿Está en la sala? ¿Está en el instrumento? ¿Es una conjunción de ambas cosas? Em, Creo que tiene que ver, no lo sé, la pregunta es extremadamente amplia, lo tendríamos que estudiar, pero por un lado tiene que ver con las frecuencias que está tocando el instrumento, si son graves, si es un instrumento que está en un registro medio y agudo. Y por otro lado, hay cuestiones que maneja el músico. En realidad, una guitarra tiene un rango dinámico de X cantidad de decibeles, ¿sí? Pero el músico cuando toca, tal vez toca más cerca del puente para integrar más armónicos al sonido y cambia la resultante sonora, ¿sí? Entonces, yo creo que si pensamos en dos guitarras, y ahí me vas a ayudar vos con la respuesta, por ahí dos guitarras tienen esta diferencia de que una tiene más proyección y otra menos. Y ahí el adecuado para responder sos vos, pero tal vez con la que proyecta menos, el músico puede operar de determinada manera para darle una mayor proyección. Sí, sí, yo creo que hay algo en el modo de ejecutar, pero también hay algo relacionado, viste, bueno, a esto que decís, al rango de frecuencia en el cual trabaja, como la característica de la envolvente dinámica del sonido, de cómo sucede, si el instrumento tiene mucho ataque, si no, si tiene como una carga de muchos medios, Sí. que hay algunas características como puntuales del instrumento que, que ayudan a la Sí, proyección, por ejemplo. sí, hay un libro muy interesante que es el de Meyer, que él pone un montón de patrones de emisión de los instrumentos, y en las partes bajas de los registros, los instrumentos son mayormente omnidireccionales, por ahí es una región muy Ah, chiquita, pero claro. en esa Meyer, parte es omnidireccional. Pero después, bueno, según el instrumento, yo agarro un violín y lo voy dividiendo de a 200, 300 Hz en frecuencia, y en algunas partes radian más para adelante y para atrás, en otros radian más esférico, en otros radian va más para cambiando su arriba. patrón de acuerdo también como a las formas de vibrar de todo el cuerpo, de la tapa en el rango en el que está trabajando y Exacto. demás, claro. Dicho de un modo muy general, la mayoría de los instrumentos en la primera parte de su registro son omni, ¿sí? O sea, radian para todos lados, son omnidireccionales, como una gran casa que la toco y tira para todos lados. Y después, según el instrumento, va cambiando para dónde radia. Ah, mira. Y Y, perdón, para dónde radia no se mantiene en todo lo que le resta del registro, va variando muchísimo. O claro, sea, nosotros tenemos la idea de que los instrumentos son todos iguales, pero bueno, acá hablamos en para dónde radian, por ejemplo. Pero si uno piensa en el timbre del instrumento y toca un clarinete, por ejemplo, el timbre del clarinete está dentro del mismo instrumento, es el mismo instrumento, pero va variando. claro. Entonces, ¿el piano es un timbre homogéneo? Sí, es el mismo instrumento, pero tiene un contenido armónico y responde de una manera en grave, después en medio, después en agudo. O sea que esto de la homogeneidad
No existe en una sala para música donde yo camino la sala y la sala suena diferente, pero siempre con calidad acústica, ¿sí? Sin defectos estoy hablando. Y después un instrumento cambia en patrón de emisión, cambia en espectro, cambia su timbre en los distintos registros, pese a ser un instrumento homogéneo, de su misma familia, que suena igual, que queda combinado bien consigo mismo. Y Eso, perdón, es muy importante para los compositores y para los intérpretes, o sea, conocer las diferencias de sonido de mi instrumento dentro de mi mismo instrumento. claro, toda la, digamos, la dinámica posibles de ese, la variedad tímbrica que puede lograrse también dentro de Sí. cada eh, instrumento. Y tengo una pregunta, ¿esto está relacionado de alguna manera como en parte a lo cognitivo de la educación auditiva, si queremos, digamos, cómo el ser humano va diciendo, bueno, este es un sonido de piano, este es un Sí. sonido de piano, porque si el piano Eso es algo que se aprende porque te pasan muchos registros de piano y vos decís piano, piano, piano. Y cuando escuchás un instrumento por primera vez, eh, lo asociás a un timbre conocido. claro, es lo que hace el cerebro todo el tiempo, ¿no? En parte como decir, esto va para acá, esto va para acá. Y uno siempre está buscando a qué se parecen, para ponerlo en alguna categoría las cosas. Claro, claro. Y me daba, bueno, recién antes de que empecemos la charla me comentabas esto bueno, de este momento que estamos viviendo todos, todas, de la pandemia, la necesidad de los docentes y los alumnos de encontrar esta forma virtual. Bueno, nada, esta entrevista estaríamos haciéndola de Sí. otra manera seguramente si no Mm. estuviese esta situación. Y que vos decías, bueno, es interesante ver cómo, bueno, esta situación que nos pasa nos trae la necesidad de decir, bueno, qué herramientas utilizábamos, creamos, pensamos para poder hacer que el otro comprenda o perciba o tenga la experiencia, digamos, porque ahora no te puedes ir a hacer un paseo por, yo qué Sí. sé, la universidad o por un lugar para decir, bueno, nos estamos refiriendo a esto, porque la escucha, eh, digamos, esto que vos decís, los datos están en los libros, todo, pero digamos, ¿cómo hilamos eso a la experiencia propia? Eso, Claro. esto, miren, y vos me contabas como que, bueno, esto lo traigo a colación por esto que decimos, ¿no? También es como parte del aprendizaje del ser humano, de empezar a identificar los sonidos, ¿sí? Y esto con Sí. los espacios, con Claro, esta sí. relación, ¿cómo? Y uno, bueno, a los chicos que hacen carreras, que están estudiando la acústica de los lugares, en general, lo que se me ocurrió a mí como estrategia es hacerles guías de audición, o sea, empezar a ser conscientes de la acústica del lugar, que es algo que todos los que nos hemos grabado dando clase en este periodo, por ahí uno ya lo tenía más detectado porque está siempre pensando en cómo suena este lugar. Uno entra a un bar y dice, me quedo, me voy, por la Claro, acústica del lugar, básicamente, si es muy ruidoso, es poco ruidoso, si voy a entender la conversación con la persona a la que voy. Pero creo que forzosamente todos nos hicimos más conscientes de la acústica del lugar donde vivimos. Entonces, yo sé que en mi casa hay siempre mucho ruido, pero los domingos es muy silencioso porque no pasan tantos autos por la avenida. Entonces, el momento más adecuado para filmarme dando clases es el domingo a la mañana. Pero ya me hice consciente de todo el ruido al que estoy sometida durante todo el día. Y uno empezó a detectar lugares más reverberantes, donde la grabación queda un poquito peor, otros menos reverberantes, donde la grabación, el audio queda un poquito más, mejor. Para los estudiantes, uno le arma guías de audición, digamos, escuchar una charla o nosotros charlando o hablando solos en la cocina, en el living, en el pasillo, experimentar. Estoy hablando en el cuarto y abro la puerta del placar para ver cómo cambia el sonido de mi voz. Ser más conscientes de la acústica del lugar, que creo que es algo que afecta a los músicos, que ahora los empezó a afectar, por ejemplo, un alumno que tiene que dar un examen de guitarra y se tiene que grabar en su casa. Si cada vez que está tocando aparece el ruido de un portazo, no solo se distrae, sino que tiene que volver a hacer la grabación. Entonces,
el portazo que en una cotidianidad en el 2019 no era un problema, ahora se convirtió en un problema. Entonces uno está más sensible a los sonidos que lo rodean. Y eso ojalá sea bueno para que empecemos a controlar también las emisiones sonoras. Bueno, es un tema, ¿no? La Y relacionado al contaminación ruido, sí. sonora. Y mira, en eso el otro día charlaba un poco desde lo social, si lo querés, sociológico, este, con Ariel Schettini, que es con el que hice la otra charla. Y pensaba, ¿vos cómo ves este momento en particular en cuanto a ese sentido que decís, ¿no? De la contaminación sonora, digamos, nos pasamos, por ejemplo, horas escuchando en salas chiquitas, en nuestras propias eh, casas, el celular, ¿no? Esto puede traer cambios como en la forma en que escuchamos, digamos, si Bueno, yo esto se creo mantiene. que nos hicimos más conscientes. Uno a veces arrastra la silla y la hace sin querer. Y ahora que yo siento que en el departamento de arriba arrastran la silla y no arrastro más la silla en mi casa. Digo que uno como empezó a notar estos sonidos, estos ruidos, eh, tal vez se hizo más consciente y es más cuidadoso del otro, ¿sí? Del otro ser humano. Y hay algo que vos dijiste, bueno, estamos acostumbrados a escuchar en espacios chicos. Claro, evidentemente la audición cambió, o sea, uno en el siglo XIX o principio del siglo XX iba a escuchar una sinfonía, una sala de conciertos tocada por instrumentos en vivo. Hoy la puedo tener en dos parlantes. Eh, y eso cambia la dimensión sonora. ¿Sí? Entonces, tal vez cuando una persona que en realidad no nació, o sea, yo iba mucho al Teatro Colón con una amiga cuando teníamos 15 años. Entonces, yo me acostumbré mucho a escuchar música en vivo. Pero tal vez una persona que nació escuchando música amplificada, con un sistema de parlantes, hay cuestiones de la acústica y una orquesta en una sala que la sorprenden. ¿Sí? Sí, por ejemplo, una guitarra que puede sonar muy bien en un teatro grande, no tiene por qué sonar con bajo nivel. Y uno en casa el nivel de los parlantes lo regula. Bueno, das O voz en sea, volumen en parte. Claro. y después, bueno, toda la adecuación de la música para que yo la pueda escuchar en el auto. O sea, cuán pianísimo puede tocar un músico. Eso depende de la sala y es algo que ocurre en una situación en vivo. La otra vez medí acá el ruido en casa para mostrarle a los chicos y yo tengo 55 decibeles todo el tiempo prácticamente. Claro. Y eso después cuando uno lo ve en una escala, en los niveles mínimos, los máximos, lo empieza a cuantificar. Que es un poco Pero el trabajo de los que se encargan de pensar en las salas, modificarlas o crearlas, sí, los ¿no? espacios. De los Creo que la acústica es una disciplina, la acústica arquitectónica que está muy, muy ligada a la acústica de una sala de conciertos, ¿sí? Pero también está muy, muy, muy ligada a la acústica, a los espacios cotidianos. Claro. Y creo que como estamos tanto tiempo en nuestras casas, una cosa es salir a las 8 de la mañana, llegar a las 6 de la tarde y estar a la noche en un ambiente, y otra cosa es estar durante todo el día. Y ese ambiente acústico, a ese ambiente ahora hay que ponerle la acústica. Y es mi casa y ya no es una sala de conciertos. Así que creo que todas estas situaciones muestran problemáticas que ya estaban, lo que pasa que por el estilo de vida que llevábamos tal vez no se hacían tan visibles. Y ser consciente, porque a veces uno arrastra la silla sin querer también, o sea, nos hizo creo que más conscientes. Eh, bueno, Andrea, eh, no sé, creo que ya estamos casi con lo que te quería preguntar en particular. Me queda solo, solo una cosa que tenía ganas que lo veo relacionado a esto, justamente, a esto de los espacios más chicos, los espacios
cotidianos y, y- y bueno, y todo lo que venimos hablando del sonido de las salas y demás. Son espacios muy distintos, ¿no? Como digamos, con identidades muy distintas que las grandes salas de- de conciertos. ¿Crees que hay como maneras en que un músico se puede, no sé si te diría entrenar, pero digamos, de tener... Sí, o sea, un músico o un alumno de conservatorio mayormente ensaya en su casa Claro, y a eso me después refiero. va a dar el examen final a una sala de conciertos del conservatorio o va a una sala de conciertos de 1000 personas. Lo que hacen los músicos siempre es hacer una prueba antes de tocar. Entonces, eh, se prueban tocando en esa sala. Entonces, en función de eso, eligen los pianísimos y eligen los fortísimos. O sea, porque el pianísimo que yo puedo hacer con un instrumento en mi casa, 50 decibeles de ruido de fondo, no es el mismo que puedo hacer en una sala de conciertos que tiene un nivel de piso de ruido de fondo de 25 decibeles. Claro, ¿Qué más hace un músico? Toca el pasaje lo más rápido que puede y que suene bien en la sala, que se entienda, y lo más lento que puede y tiene cohesión. Entonces, el rápido, lento, el piano, el forte, lo termina de setear en esa prueba previa al concierto. Lo que yo les recomendaría a un músico que lamentablemente no va a tener la sala de conciertos disponible 15 días antes del concierto, es que cada vez que vaya a un espectáculo, cada vez que vaya a un concierto, escuche el espacio y lo escuche en diferentes ubicaciones, que suba a otro nivel, a una bandeja, por ejemplo, y se aprenda la acústica del lugar. Entonces, eso ya después yendo a otro lugar de concierto y aunque no sea tocando, solo escuchando como oyente, después eso te empieza a dar herramientas para adecuarte tal vez más rápido a la acústica de ese espacio cuando vos cambiaste la función a músico. Digo, cuanto más consciente uno, o sea, es un entrenamiento auditivo. En el conservatorio nos enseñaban a discriminar melodía y armonía y ritmo. Y yo en la facultad aprendimos que, bueno, hay espectros, hay timbres también, o sea, y hay espacio. Entonces es ser consciente de todas las variables sonoras. sería interesante, ¿no? Como propuesta didáctica que se puedan sumar, ¿no? La idea concreta del espacio como parte de la Sí. música, ¿no? Porque aún todavía es como hay cosas que desde los músicos por ahí están vivenciadas, funcionan así, pero aún desde la parte más formal de transmisión de esos conocimientos en los conservatorios y demás, no está eh, ese concepto, ¿no? Del instrumento, esto que vos contabas al principio, el instrumento dentro de ese espacio y todo eso Sí. como una obra. También porque, o sea, el estudio de un instrumento es algo muy complejo y uno va resolviendo etapas. Entonces, tal vez en las etapas finales empieza a estar la sala, que es cuando la persona va a las salas de concierto a tocar o gana un concurso. Pero digo, ser consciente del espacio. Pero el músico resuelve tantos aspectos, digitación, toma decisiones con Uno respecto a la más y lo volvemos interpretación, locos. se estudia la obra. Claro, Habría que estudiar, o sea, yo creo que a partir del estadio inicial uno tiene que empezar a registrar que hay un espacio, porque el espacio es parte del timbre del instrumento, con este concepto de instrumento musical claro. ampliado. Pero bueno, que ocurra en algún momento ya es beneficioso. Y ser curioso, o sea, esto vale no solo para el músico, vale para mi mamá que va a un concierto y yo le digo, che, ¿y escuchaste igual en la segunda fila y en la última? Ser curioso con respecto a lo que suena. Ah, ahí como una escucha más profunda, ¿no? Sí. De alguna manera. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Un No, a vos, placer charlar un rato de estos temas que bueno, nos apasionan a los dos y exactamente. buenísimo poder compartir ahí tu conocimiento ahí con la gente. Te re Bueno, agradezco, ¿eh? no, un lujo la invitación. Realmente soy yo la que está extremadamente agradecida. Muchas Bueno, gracias.
Buenísimo, te mando un abrazo grande, grande. Bueno, chau, chau.